Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección donde hacemos entrevistas a distintos migrantes en distintas partes del mundo. La verdad que es una sección que a mí me encanta porque conocemos un poquito más de sus historias, sus experiencias, la vida en otros países y otras culturas. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Marieta, es venezolana, vive en Argentina, pero bueno, la dejo a ella para que se presente, así que vamos con la entrevista. Bueno, hola Marieta, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Desde ya muchísimas gracias por el tiempo y por compartir un poquito con nosotros esta charla y bueno, un poco más de tu historia. Si te parece, presentate un poquito, contanos. Yo siempre digo de dónde son, a dónde están ahora y bueno, lo que quieras contarnos un poco de vos para empezar la charla. Bueno, yo soy de Venezuela. Justo hoy cumplo 11 años en Argentina. Me he movido algunas veces por ahí dentro del país, incluso fuera del país, pero nunca me quedé hasta, digamos que en Argentina es el lugar donde he vivido más tiempo después de mi lugar de nacimiento. Venezuela. Así que si bien en Venezuela me mudé adentro y viví muchos años en otra ciudad, acá ya lo superó. Y, y bueno, de mí puedo contar que soy mamá de 2 niños preciosos que justamente son argentinos, estoy en pareja con argentinos. Y soy psicóloga y me dedico justamente a trabajar con migrantes. Y me apasiona todo lo que tiene que ver con el arte al punto que una de mis especializaciones va camino a las artes creativas de la psicoterapia. Qué súper, qué súper. Bueno, varias cosas. Primero, muy feliz cumpleaños de mi grado. Yo siempre digo que de repente pasa a ser como un día bastante importante, o por lo menos siempre lo tenemos un poco presente. Y además vos llevas un montón de tiempo, dijiste 11 años, con lo cual, y te seguís acordando, así que confirma un poco mi teoría. Porque creo que sos de las emigradas más antiguas que tengo, de las que he ido entrevistando. Llevas muchos años fuera de tu país y bueno, ya en otro país. Contanos, a mí siempre me gusta como retroceder un poco y empezar, no sé si recordar o ir a ese momento en que tomaste la decisión de emigrar. Bueno, ya nos dijiste que te habías movido bastante de ciudades y tal, pero bueno, cuando fue ese momento de decir, bueno, me voy a ir a otro país, a ver, voy a poner un matiz, cuando hablamos de Venezuela, muchos sabemos que en el último tiempo, por toda la situación de Venezuela, lamentable, hay una situación de migración que a veces tampoco es muy elegida, termina siendo lo que sucede. Pero bueno, en tu caso, como fue tan anterior, quizás me imagino que viene un poco por otro lado, así que contanos un poquito de ese inicio de la historia. Sí, si bien es anterior, no escapaba, no estaba en condiciones extremas como está ahora Venezuela, pero ya se empezaban a ver algunos deterioros. Sin embargo, no fue la razón que me hizo migrar, pero sí que me hizo empezar a moverme. Yo empecé a dar cursos y talleres en Colombia y ya estaba apuntando a quedarme allá. Y estaba una temporada en Colombia y volvía. De hecho, estuve 3 meses en Colombia, volví a estar 3 meses y estaba apuntando a ese juego porque me quedaba cerca. Y en el camino, en uno de esos viajes, conocí bueno, en realidad lo conocí en Venezuela, pero gracias a alguien que conocí en Colombia, conocí a mi marido. Y eso hizo que yo tomara la decisión así, casi que sí, en pensarlo. En menos de 4 meses estaba viviendo juntas. Y justamente yo recuerdo el día que emigré porque también es el día de mi aniversario de convivir con mi marido. Ah, claro, porque llegaste directo a su casa. Sí, digamos que no ¡Qué sé, valiente! y no me salió, era todo o nada. Igual con Fer, que se llama mi marido, me pasó algo muy especial, que yo era súper centrada, pensaba las cosas 1000 veces. A mí alguien me hubiese dicho el día anterior de conocerlo, que yo iba a tomar las decisiones que tomé posteriormente, y se hubiese matado de risa, o sea, me hubiese matado de risa, nunca me lo hubiese imaginado, porque yo pensaba 1000 veces las cosas que iba a hacer. Y mi pareja es peor aún que yo. Así que no sabemos qué pasó en el medio, pero fue muy fuerte la El conexión. amor, el amor. Vamos a decir que migraste por amor. Va a ser el Total. titular de la entrevista. Migré por Mira amor, qué, así es. qué linda historia. Y bueno, se conocen en Venezuela por un contacto o alguien que conocías gracias a tus viajes a Colombia, ya haberte estado moviendo. Y decís que en 4 meses decidiste irte para Argentina. No, me decidí el mes de conocerlo. Ok. Solo que me tomó 4 meses. La historia es así. Yo estaba en un congreso y fui a exponer en aquel momento, me graduaba de psicóloga.
y fue a exponer mi tesis de psicología en un par de congresos en Colombia. Conozco una argentina que estaba viajando por Latinoamérica. Y bueno, ella me dice que iba a Venezuela, yo la recibí en mi casa, como yo trabajaba por mi cuenta, la acompañé a algunos lugares y en el medio ella se reconcilia con su novio que iba y venía, que también estaba viajando por Latinoamérica. Y ella justo cierra su viaje en Venezuela, yo le hago el favor en ese momento, yo le podía comprar el pasaje en la extranjera y le salió muy económico, pero una tercera parte de lo que hubiese salido comprarlo en Argentina. Entonces me dice que habla con su novio, que él va a terminar su viaje en Venezuela también y que por favor le comprara también el pasaje a él para que le saliera muy económico. Y bueno, yo dije, era una cosa para ellos y entonces para mí, porque en aquel momento había control cambiario y yo al comprarle el pasaje me aseguraba que me iba a ingresar dinero en dólares para ahorrar. Claro, te serví. Y congelaba el precio del dólar en ese momento. Entonces para mí era así como negocio por todos lados. Confía igual, porque me podían Claro, total, yo te iba a decir. Negocio de confianza, pero bueno, de esos que si todo va bien, salen bien. Win-win. no era muchísimo dinero, pero bueno, representaba. Y en el mismo momento yo compré un pasaje para venir a Argentina a un congreso de psicodrama. Entonces, compré los dos pasajes juntos. En el medio aparece un hermano que me pidieron a ver si yo le podía comprar el pasaje, pero yo me doy cuenta que podía comprarle saliendo de Venezuela, pero no saliendo de otro país. Entonces a él no le pude. Y en el camino él va y me paga el pasaje de su hermano y ahí lo conozco. Y bueno, fue suficiente. Nos vimos 3 días y fue flechazo, fue artificial. Pero era entonces, ¿el hermano de tu amiga o el hermano de...? El hermano del que era su novio. Es decir, que era mi actual cuñado. Ok, perfecto. Mira cómo son las cosas y las vueltas. Qué súper. Bueno, y llegaste a Argentina a iniciar tu nueva vida con tu nueva pareja, todo muy osado. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cómo te recibió Argentina? ¿Cómo recordás? Saben que ha pasado hace 11 años, pero bueno, una de esas cosas se suele acordar bastante, esos primeros meses, años del proceso migratorio. Fue muy difícil para mí por varias razones. La primera es que a mí me dio un arrebato, me enamoré y dije, bueno, es todo nada. Yo vine al Congreso de Psicodrama. Ya cuando vine al Congreso de Psicodrama estábamos eligiendo el departamento donde íbamos a vivir. Yo recuerdo que se me descompuso el estómago cuando él me dice, elegí 2 departamentos. Cuando venga mañana vamos a ir a ver el departamento. Ya dijiste vos. Ahí como que me cayó la ficha y ¿qué me estoy metiendo? Pasé toda descompuesta el viaje de los nervios. Pero bueno, vengo al congreso, venía por una semana y me quedé un mes con él y ya me regreso a buscar mis cosas. O sea, en este arrebato de amor, en el éxtasis total del momento, yo no investigué, yo no planifiqué mi migración con tal. Yo en ese momento era como muy confiaba mucho en mis habilidades, en mis recursos. Muy mal. Tu Marieta del futuro, la de hoy, te dice que eso no se hace, no se lo recomiendes a tus pacientes. Y yo tampoco se lo voy a recomendar a todos los que están viendo la entrevista. Esa no es la forma de emigrar. Eran otros tiempos, un arrebato. No, claro, por eso salió. Yo justamente, en base a esa experiencia, es que me costó mucho elaborar y hoy me dedico a ayudar a otros migrantes para que no pasen todo lo que yo pasé. Yo agarré este arrebato, me vine y yo no investigué nada. Yo yo tengo los títulos, yo trabajo por mi cuenta, yo voy a los países, yo ya he venido a México a talleres, he venido a Panamá, he venido a Colombia. Yo puedo y encontré siempre la manera, porque argentino va a ser distinto. O sea, yo tengo habilidades, yo puedo hacer, yo me comería el mundo en ese momento. Bueno, me estrellé con la realidad y me di cuenta que la vida no era así. Y empecé a buscar, a tratar yo daba unas formaciones de algo que se llama yoga de la risa, técnica, capacitaba instructores y dije, abrir mi primera formación, grillo. No escribía a nadie. Claro, yo lo que no entendía es que yo no tenía la misma red de apoyo que tenía en otros lugares. Entonces, al no conocer y nadie me conocía, y que además la técnica no era conocida,
brillo. Claro, no tenías como esa red de contactos, ni nada, ni el país era el mismo, ni la cultura era la misma, ni lo que hacías quizás iba por las mismas técnicas que estaban en ese momento, que también eso es importante, como que sobre todo en profesiones así, que trabajan con distintas herramientas o técnicas, no se usa lo mismo en todos los países, porque eso se va dando y a veces la propones y entra súper bien, pero hasta que la conocen también capaz llamaba la atención o no estaba tan desarrollada como vos decís. Entonces digamos que el choque más fuerte fue por la parte quizás laboral o de inserción profesional, o también te costaron otras cosas, no sé, de la cultura, los trámites. Bueno, los trámites me sorprendían los rápidos. Yo venía de Venezuela donde muchas cosas no estaban funcionando. Entonces yo llego a Argentina, sin embargo funcionaban 10.000 veces lo que funcionan hoy, pero yo llego acá, eso sí, yo dentro de todo sí me planifiqué, o sea, yo me di un arrebato, investigué mucho, pero yo me vine de Venezuela, justamente me tardo 4 meses en volver, porque me dedico a apostillar mi título, mi partida de Claro, esa nacimiento, parte así. toda mi documentación. Yo creo que lo chiquitito, lo mínimo, así cosas que nunca usé. Apostillé, yo te traigo una carpeta llena de documentos apostillados, con doble apostilla, porque yo dije, ¿por qué sabe? Yo no sé si bueno, entonces me trae apostilla la Haya, la otra apostilla que se le coloca, todo. Entonces Claro. hubo cierta planificación, por eso no me vine a los 15 días, sino a los 4 meses. Y cuando llego, eh, buscar trabajo, me perdí un poco con la pregunta que me hiciste. No, te decía si donde más sentís que fue el primer choque o esa pared con la que sentiste que te dabas era por la parte profesional, de la inserción laboral y reencontrarte en esa profesional en Argentina ahora, o si fue más otros temas también, no sé, la cultura, los amigos, los vínculos, los trámites. La cultura, al principio no entendía nada, me costó un montón generar vínculos. Y yo solía ser muy extrovertida en Venezuela, sumamente extrovertida, y cuando llego a Argentina me encontré cada vez distrayéndome más, empezando por el lenguaje. Hablamos español, pero de repente entré en juego en un fardo yo recuerdo la primera salida con los amigos de Front y sus parejas, y a mí me generó una angustia tal que yo sentía que no podía seguir la conversación, que hablamos español, pero yo no entendía nada. A ese nivel me di cuenta de lo distinta que era la cultura. Y aunque ellos eran súper amorosos, amables, se tomaban el tiempo de explicarme, a mí me daba mucha angustia no entender ni saber cómo insertarme en una conversación, cosas tan básicas. Al no conocer los códigos, eso lo entendí posteriormente, al no conocer los códigos de nueva cultura, para mí era muy desgastante vincularme con otro, y aparte de ser un esfuerzo, yo terminaba agotada y no tenía el éxito que tenía en Venezuela. Entonces se me empezaba a despertar un montón de inseguridades que yo no sabía que tenía. Claro, y quizás también te exigías mucho, digo, porque muchas veces podías preguntar, como vos decís, más si estabas en un círculo cercano. Y quizás eso podía no representar mucho más, pero me parece que para vos representaba mucho el tener que estar preguntando o el que no te saliera más natural o como que tenías un poco esa situación de tengo que entender, ¿me tienes? Era un poco esa No, presión. yo preguntaba, pero interrumpí la conversación cada 5 minutos porque no entendía nada. Era también incómodo. Entonces, yo sí preguntaba al rato, y de hecho, como te decía, estas personas eran amorosas. Una de las parejas era migrante, entonces me preguntaba, ¿entendés? Sí, estaba muy pendiente de mí, era re amoroso. Pero esto yo lo entiendo posteriormente. En el momento, yo lo único que sentía era un desgaste, un agotamiento cada vez que salía a socializar con otros, y Eso te llevó a ir que no sabía cómo incorporarme a la conversación. Yo me di cuenta que esto tiene que ver con la cultura. Un día que me invitan a una venezolana a un cumpleaños, y casi todos eran venezolanos, y de repente reaparecí, como que, mira, aquí sí puedo usar, soy yo. no soy yo. Ahí dije, el contexto, la migración, pasó un año después, no fue fácil. Y me daba sueño muy temprano. Yo siempre he sido noctámbula, y el agotamiento de socializar con la nueva cultura es tanto que yo a las 8 de la noche me estaba cayendo de sueño. Yo normalmente me acuesto 12 de la noche, 12:30. Yo a las 8 estaba así que no podía más, porque era mucho esfuerzo poder entender los nuevos códigos. ¿Y cuándo fue que empezaste a sentirte como que ya entrabas un poco en la cultura o que te empezaste a sentir parte o que te sentiste más integrada?
si es que eso ya ha pasado, que esperemos que sí, porque bueno, seguís eligiendo estar ahí, así que entiendo que sí, que todo ese momento más difícil se superó. Mira, yo creo que eso pasó alrededor de 3 años después. Lo que pasa es que en el medio mi papá se enferma de cáncer, estuvo en un estado muy mal. Entonces mi mamá había un momento que la vi desbordada y yo me devuelvo a Venezuela. Como al año y medio de estar en Argentina recién empezaba a conseguir un trabajo estable. Me había inscrito a la universidad, a estudiar una carrera nueva. Me empezaba a sentar después de un año y medio y aparece esta situación y yo dejo la universidad, renuncio al trabajo, me voy, estoy 8 meses en Venezuela acompañando a mi mamá con toda la situación de mi papá. Entonces, cuando vuelvo, volver a comenzar, volver a trabajar. Sí, entonces me tomó como 3 años realmente sentirme. Y además viviste esa situación que siempre digo que es como el miedo de todo migrante, que es ese miedo, ese llamado que nadie quiere recibir de que pasa algo en nuestro país de origen y que hay que salir un poco más rápido o menos rápido dependiendo de la situación, pero bueno, es un miedo que no sé, vos que atendés a migrantes me imagino recurrente y que se te debe repetir un montón. Es recurrente, es causa de muchas angustias. Estar en paz con eso es un trabajo tremendo. Yo digo que hoy debo agradecer todas estas experiencias porque justo gracias a todas estas experiencias puedo acompañar a otras personas porque tengo la vivencia y lo que eso significa. Entonces, muchas veces puedo detectar algo de lo que está pasando al otro porque, bueno, son... Porque te pasó algo como bien dice, parecido, despejar. Sí, no, pero como bien dice, son características o miedos recurrentes a los migrantes y cada uno tiene su experiencia particular porque no vamos a generalizar. Hay cosas que bien en los relatos de los migrantes aparecen constantes. Cómo lo asumen, cómo lo enfrentan, cómo lo manejan es lo particular, pero los desafíos se repiten. Sí, sí, total. Y bueno, está buenísimo aparte que hayas tenido como nada, que con todo lo que a vos te pasó, te hayas armado tus herramientas y todo para hoy en día aplicarlo, porque además también hay que decir que en la época que vos migraste no había ni un cuarto de toda la información que hay hoy en día en redes, de todo lo que representa, información de todo, porque hoy en día en redes encontrás la información que quieras, pero sobre todo de todo lo que es psicología para migrantes o lo que uno se enfrenta con la migración a nivel emocional o más psicológico, no se sabía nada hasta hace poco, creo yo. Me imagino habrá Sí, había estudios formación. teóricos y tal, pero claro, pero no había como en el mundo cotidiano mucha más información, que yo, bueno, celebro que para los que no estamos tan metidos en el mundo teórico y somos de otras ramas, de otras áreas profesionales, esté esa información disponible de profesionales, por supuesto, siempre viéndolo desde la seriedad, por supuesto, porque nos ayuda a los que somos migrantes a tener por ahí herramientas, a esto, a darnos cuenta de, bueno, capaz no soy la única que lo está pasando, capaz esto es algo habitual, o lo que vos decís, yo tardé un año en darme cuenta que esto que me pasaba tenía que ver con el contexto y con la diferencia cultural o el choque cultural, y como en ese momento capaz mucho no se hablaba del tema, no era algo que a vos te viniera a la mente. Cuando al final esos temas se ponen en debate, es más fácil, si uno lo está pasando, lo está atravesando o le pasa algo parecido, verse reflejado en ello, ¿no? Totalmente, elaborando mi propia historia, es que yo me di cuenta de esto que están diciendo. Yo empecé a investigar sobre migración y psicología y había lugares muy específicos para migrantes, pero yo recuerdo que encontré un post en Google de una persona que no se dedicaba a inmigración, sino ese post en particular. Y ahí fue donde yo me animé, no he sido muy constante por diversos desafíos distintos, pero a empezar a escribir y a comunicar. Quizás en las redes no he comunicado tanto, pero sí empecé a trabajar, a escribir con, con, con personas cercanas, empecé a hacer grupos, yo estaba haciendo un posgrado y empecé a facilitar las técnicas que yo aprendí en el posgrado, específicamente en migrantes. Y en el camino me formé, yo arranqué esto. Te digo que no estaban haciendo mucha información. Hace 6 años atrás no había nada. Ya ahora es como un boom de esto. Sin embargo, aunque hay un boom, siento que muchas personas hablan de migración desde su propia experiencia, pero la parte de capacitación, no hay mucha gente capacitada realmente en el área de migración. Es algo, de hecho, en donde estamos trabajando en el grupo de psicólogos venezolanos que yo formo parte, acá en Argentina.
porque falta mucho esa perspectiva de migración. Contanos un poquito de ese grupo. Ya Es que un grupo de mencionaste. psicólogos venezolanos, se llama Psicobay, y para mí también fue una forma de acercarme a mi profesión cuando yo todavía no podía ejercer. Yo llego y como cualquier carrera de salud en cualquier país del mundo necesita revalidar o convalidar tu título, entonces yo me entero, ya yo venía haciendo algunos trabajos para la comunidad venezolana con algunos grupos, cuando casi no había grupos de venezolanos en Argentina, y alguien me convoca a un chat donde estaba reuniendo a los psicólogos. Y así decidimos empezarnos a reunir a través de ese chat a ver qué podíamos hacer para ayudarnos los unos a los otros. Y ese chat empezó como con esta necesidad de muchos de encontrar la forma de convalidar más rápido, otros de Compartir esa experiencia y ayudar a otros. Claro. Y bueno, yo como ya había empezado a trabajar con migrantes, dije, bueno, capaz que por aquí puedo acompañar a otras personas. Entonces se armó este grupo y a lo largo del tiempo, ya hace 7 años, ha ido consolidándose y ahorita se ha hecho un espacio de referencia en Argentina, organizaciones como la ONU, con sus dependencias tipo ACNUR, OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Hoy en día nos confía en nosotros para llevar a cabo proyectos y nos ha capacitado a lo largo de todos estos años. Entonces, hemos creado un equipo muy lindo que abordamos y acompañamos a migrantes desde lo grupal y lo individual. ¿Y tienen sede física donde los pueden No. contactar o es por redes? ¿Cómo se pone? Por red empezó. Si hay alguien El hito fundacional es una cuenta de Instagram que se llama 5b.a y a partir de ahí empezó todo. Y ya hoy en día estamos esperando la sentencia del, nunca me acuerdo, el ente que le da conformidad legal a las asociaciones civiles para poder operar como una asociación civil. Ok, súper, súper. Bueno, buenísimo, ya estaban del otro lado, sí, están para Argentina, son de migrantes o de la comunidad venezolana. Ellos saben que tienen ahí un espacio de referencia. Sigamos un poco con la historia. Yo siempre pregunto por qué eligen el destino. Claro, en tu caso el destino un poco te eligió a vos, porque digamos que fue un poco, empezaste esta relación. Entiendo que, bueno, capaz para Fernando no sé si era una opción irse para Venezuela, pero bueno, fuiste vos la que te moviste después al final. ¿Qué cosas te gustan de la cultura argentina o qué cosas te han empezado a gustar con el tiempo? ¿Qué destacarías que te parece positivo? Y hay muchas cosas. Primero es gracioso porque eso de que el destino me eligió a mí, yo creo que puede que me haya elegido hasta mucho antes. Porque yo de chica, viviendo en Venezuela, por lo menos una vez a la semana me preguntaban si yo era argentina. Y yo no sabía por qué. Y por lo menos una vez a la semana había semanas que todos los días alguien en la calle me preguntaba si yo era argentina. Y lo otro es que cuando yo tenía 14 años, yo estaba muy ¿Y tú no supiste por qué? Por el físico, no sé, decían que yo hablaba estilo argentino, siempre me han confundido con mendocina, no sé. El punto es que a los 14 años yo formaba parte de un grupo de danzas folclóricas de mi país y traen a un colombiano que nos enseña a bailar tango. Y empezó mi amor por el tango. Entonces, yo bailaba tango desde los 14 años, incluso en la ciudad donde vivía con unos amigos, organizamos una milonga y yo iba a milonguear todas las semanas de esta vida. Hasta que llegué En mi vida he bailado tango y soy argentina, imagínate. Sos más argentina que el mate y el dulce de leche, como se dice entonces. Y No. ya yo conocía a Argentina, había venido de vacaciones, estamos por el tango. Y cuando llego, dije, bueno, cosas de la vida, no nos la entiendo. Claro. Pero hoy yo sí me siento un poco argentina. De hecho, yo desde los 2 años de estar aquí tengo la posibilidad de pedir la ciudadanía y yo no empecé el trámite hasta hace 2 o 3 años más que estoy esperando el trámite. Yo lo empecé cuando realmente sentí que era un deseo genuino tomar la ciudadanía argentina, sin dejar de amar a Venezuela. Por supuesto, siempre, totalmente. Me gusta mucho la mirada cultural de respeto hacia la mujer que cae, que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Yo creo que he sido testigo de estos movimientos en donde las mujeres han tomado y luchado por derechos. Entonces, esta mirada a mí me cambió mucho. Yo cuando llegué,
tenía primero un choque cultural con eso, me generaba malestar cómo las argentinas eran como muy combativas, muy reactivas. Esa era mi primera percepción, porque lo miraba desde mi cultura. Entonces, cuando fui transitando mucho en espacio, cuando fui entendiendo qué era lo que se estaba buscando con esas actitudes, y era un respeto, un apoyo, ahí lo pude incorporar, pero no fue fácil. Lo abrazaste. Hoy lo hago, porque tengo una hija y quiero que crezca con esa visión. Claro, claro, sí. Sí, pero es súper importante eso que vos decís perdona, es súper importante eso que decís que cuando tenemos cosas de la otra cultura que nos chocan un poco o que no nos terminan de cerrar o que no las entendemos, creo que una clave, que a mí también me pasa, es intentar entender de dónde viene. Como que si uno se queda solo con que me molesta esto, pero no profundizamos en cuál es la raíz que tiene eso para la historia de ese país, para la cultura, para lo que sea, porque a mí también me pasa acá y tal, es menos probable que podamos hacer trascender eso que nos molesta y, bueno, después decidir si lo adoptamos o no, dependiendo, ¿no? Pero si por lo menos entendemos de dónde viene, suele ser mucho más fácil transitarlo y decir, ok, esto lo hacen así porque viene de esta historia, viene de esta raíz y todo bien con eso, lo entiendo y me parece que es un buen acercamiento, digamos, entender. Y esa mirada de vivencia, del choque cultural, es como que es algo que nos pasa en algún momento a todos los migrantes, pero también tener en cuenta que ahí vienen los aspectos personales, los particulares. ¿Cómo me paro frente a eso? Puedo hacer que me aísle y no me adapte, o que me adapte y pueda, si bien, como tú dices, que no tomo lo de la cultura, pero puedo convivir con eso con el respeto que establece. Ese concepto lo desarrolla hoy en día se conoce como interculturalidad, y es lo que te permite poder darle respeto y entender que todas las culturas son iguales, son diversas y merecen el respeto y puede cada una tiene sus cosas lindas o sus valores más predominantes y otras otros y nada, yo siempre digo, así como no hay nada perfecto, todas tienen cosas lindas, entonces eso es lo importante, verlo desde ese lugar. Mari, ¿cómo ha sido tener y sostener, porque ya van muchos años, una pareja multicultural y bueno, ahora una familia multicultural? Porque me imagino esos niños estarán comiendo entre arepas y asado. Totalmente. Ya hoy se siente natural, yo creo que tenemos nuestros propios códigos. Y un poco lo que voy a la primera pregunta que me hiciste al inicio de la entrevista, o sea, lo difícil que fue al principio fue justamente porque nosotros nos conocimos conviviendo. Entonces, nosotros en ese momento yo creo que funcionó la relación porque cada uno tenía mucho trabajo personal y podía entender que vives proyectando sobre el otro situaciones y ver cómo manejar y hablar mucho. Pero al principio había una tensión, o sea, queríamos que funcionara, pero había una tensión porque los choques culturales eran todos los días, a toda hora. Cosas básicas, yo siempre traigo este ejemplo. Yo recuerdo que él me decía en algún momento, yo hablo muy rápido, en algún momento me diría, para. Es como, para que no sea argentino, para esperar un momentito, aguantate, no me veré. Y yo sentía que me estaba mandando a frenar de la peor forma posible, que era muy agresivo, y yo me ofendía. Y él, ¿qué pasó? No entendía nada. Y en mi caso yo tenía una muletilla que decía tal cosa, oíste, y él sentía que lo estaba tratando de tarado. Entonces, eran pequeños detallitos que nos enojaban. Entonces ya con el tiempo de tanto hablando, cuando veamos que había una reacción, a ver, ¿qué fue lo que entendí? Claro, para rechequear que estaban entendiendo lo mismo, que no había una diferencia cultural de por medio. De a poquito fuimos armando nuestro propio código de comunicación, y hasta eso a veces saltan cosas que yo, pero ¿qué entendiste? No me puedo hablar, no, o viceversa. Sigue pasando, mucho menos que antes de la conocida, pero lo logramos traspasar y hoy estamos muy bien. Y nuestros hijos, mi hija pobrecita habla de tú, de vos, conjuga todos los tiempos verbales mezclados. Diferente. Querés.
Me la imagino. Interesante de la identificación con mi cultura que tiene ella es que tiene muchos amigos venezolanos, muchas amigas venezolanas, como que va Que su- a la escuela y se identifica justo con las venezolanas y hace grupo con las venezolanas. Ahora está haciendo más grupo con las argentinas, pero al principio era que todas sus amigas eran venezolanas. O sea, era increíble y de repente venía a casa las Pero ahora amigas también venezolanas. la comunidad venezolana es mucho más grande también en Argentina por los últimos años y tal, entonces bueno, también tiene muchas más chances de encontrarse. Capaz cuando vos llegaste no era tan grande la comunidad. No, Eh, pero mira, qué curioso. pero igual, Gonzalo, ¿Conocer habrá Venezuela? perdón. Claro. ¿Han podido conocer ellos Venezuela o todavía no han tenido la No, ni oportunidad? la van a conocer mientras la situación esté tan compleja, Ah, porque me parece que no Sí, es seguro. total. Cuando la Sí, situación sí, mejore, totalmente. seguramente es mi deseo. Yo sé que a ella le encantaría conocer mi casa natal, Seguro. mi escuela, donde crecí, me encantaría, me emocionaría eso, pero yo creo que las condiciones no están dadas. No, sin duda. Por ahora no, pero bueno, ojalá sea pronto. Ojalá que sí. Te iba a preguntar, porque hablaste de varias carreras, vos tenés otra carrera de antes también. Soy arquitecta, fue mi primera carrera. Y querías estudiar otra más en Argentina, dijiste, me había inscrito en la universidad. Sí, y estudié de hecho, Querías un montón de estudiar. cosas más en Argentina. Me inscribí en... Entonces yo, para mí era como un hobby casi, porque a mis 30 y pico de años empecé a estudiar tiempo libre de recreación y para mí era un complemento perfecto porque yo venía de trabajar con yoga de la risa, de estudiar psicodramas y de alguna manera son herramientas lúdicas que te ayudan a abordar distintos aspectos de la vida, de lo laboral, de la misma clínica, etcétera. Entonces yo siempre pensé, mi sueño era estudiar el tiempo de recreación para incorporar el juego dentro del espacio terapéutico. Entonces, o sea, mi materia 1, juego 1. Entonces yo iba a una materia a jugar, o sea, yo no lo podía creer, yo no podía creer que en la universidad se estudiara eso. Y cosas por el estilo. Pero bueno, no la continué porque además en el medio, cuando volví a cuidar a mi papá, yo consigo el Instituto de la Máscara, donde me formo de psicodramatista, de facilitador en clínica corporal y arte, y todas sus especies. Yo me doy cuenta que ya ellos tienen armado lo que yo quería armar, que es lo psicoterapéutico, lo escénico, el arte, lo lúdico, y dije, nada, ya está hecho, ¿para que lo voy a ir a armar yo? O sea, empieza a hacer la solución ahí. Ah, bueno, genial, súper, contraste de espacio. Pero de arquitecta, ¿tu primer trabajo en Argentina fue en algo relacionado o no? No, mi primer trabajo en Argentina, mira, aquí Argentina tiene como mucho trabajo en el abordaje este, de las diferencias con el machismo, y hay aspectos en donde Argentina, yo la vi muy avanzada en el cuidado de la mujer, pero en lo laboral a mí me impactó que hay algo que no sucede en Venezuela, que es que en lo laboral aquí hay discriminación mucha en algunas carreras si eres de género hombre. Yo siendo arquitecta se me facilitaba conseguir trabajo, no digo que no se podía conseguir en otras cosas, sino que en mi caso particular se me facilitaba conseguir trabajo en ventas, en decoración, como que ese era el estereotipo. Pero yo tenía experiencia en mantenimiento edilicio, En obra. trabajé para dos Claro. grandes centros comerciales en Venezuela, uno más pequeño, más local, y uno que es una cadena de centros comerciales que está incluso en otros países. Y tenía mucha experiencia allí. Entonces yo salía a buscar mantenimiento de edilicio y la búsqueda todas eran decía hombre excluyente, hombre excluyente. Entonces, como que mi experiencia quedaba anulada porque no, en este campo no había posibilidades. De hecho, para una obra, para supervisar una obra, una vez alguien me dijo, no te voy a contratar, cercano, amigo, no te voy a contratar porque eres mujer y los baños no están acordes. Y yo, no hay problema, o sea, yo no me gusta. Claro. No, porque además los obreros son tan difíciles. ¿Crees que yo no sé manejar obreros? O sea, yo trabajé con obreros. Bueno, pero no entraba la idea de que una mujer pudiese ejercer ciertos roles. ¿Qué sé yo? Quizás hay mujeres que sí ¿Quedará lo pueden todavía hacer. pendiente o ojalá haya cambiado un poquito entre esos primeros años y ahora? Porque bueno, luego entiendo que te volcaste 100% a la psicología y tenés ahí la arquitectura un poco Sí. de tus inicios profesionales. Totalmente, sí. Igual, yo no creo que sea el estereotipo de la arquitecta mujer, es ese nada más. Fue mi experiencia. También había otro factor que era importante, que no sé,
confiaba mucho en un extranjero que recién llegaba, pues que estaba empezando una pareja con 30 años, o sea, va a tener hijos pronto, era así como... A mí me costó mucho conseguir trabajo. También que no tenía referencia en el país. Cuando yo logré hacer mi primera referencia en el país, fue mucho más fácil conseguir estos trabajos. Entonces, en ese momento no se conocía tanto la situación de Venezuela. Entonces, una venezolana aquí que vino, como que no era tan común. Después, años posteriores, era mucho más fácil que conociera a los venezolanos porque la gente entendía por qué alguien se había ido del país. Entonces, era mucho más fácil conseguir trabajo como extranjero. Cuando yo llegué no era tan fácil. Entonces, mi primer trabajo fue, después de 10 meses que me caminaba las paredes porque no conseguía nada, vendiendo shows de tango en calle Florida con cartelita. Bueno, habías vuelto al tango, algo era algo. Pero sí, claro, me imagino que habrá sido todo un proceso porque aparte venías de ejercer como profesional en la primera carrera, en la segunda carrera, de dar talleres y todo, y eso cuesta mucho a los inicios. Creo que habrá sido parte de esa dificultad inicial también. Si bien vos hablaste mucho de los códigos culturales, creo que la inserción profesional, y acá te meto en un tema que sé que te apasiona porque ya nos vamos conociendo un poco, que es el tema de la identidad, que se hace muy fuerte también con cómo nos vemos, como la parte profesional es una gran parte de nuestra identidad sin duda, y de repente encontrarte que no te daban lugar para esa parte, me imagino que habrá sido complicado. Sí, una cachetada de humildad me dieron en Argentina. Yo cuando llegué con mis 2 títulos, yo sentía porque me decían tener 2 títulos, títulos que garantizaba un trabajo con cierta, bueno, en aquel momento. Y yo venía de ejercer cargos de personalidad. Yo trabajaba en jefaturas en lugares de mucha responsabilidad, de cierta trayectoria, entonces de repente no me servía para nada. Y también que era muy diverso, había tenido muchos trabajos, no carrera, si bien en mantenimiento de iglesia había tenido unos 5 o 6 años, también había ejercido en muchas cosas. Entonces, acá se no tiene Era difícil capaz de entender. Muy enfocada en algo, no es difícil porque vale más la experiencia que el título. Entonces, ahí fue como, los títulos no sirven para nada. Sí, yo creo que en general el mercado laboral, por lo menos de la gran parte de Occidente, me atrevería a decir, es bastante parecido, porque acá en España también me pasó. Cuando uno lo va haciendo en su país, va haciendo como el recorrido y va teniendo la red de contactos y vas conociendo a la gente con la que te vas formando y te van recomendando. Entonces como que quizás no te das tanto cuenta cuando vas haciendo transiciones de un área a otra área profesional. Pero cuando le sumamos a eso ser migrantes, siento que ahí se complejiza muchísimo más el panorama en ese sentido cuando hemos tenido también diversidad de enfoques laborales o de tipos de trabajo. Entonces también es verdad que... Un gran duelo lo laboral, muy duro. Y me pasaba que en Venezuela yo decía, yo no busco trabajo, a mí los trabajos no me gustan. Yo cambiaba de trabajo porque me tocaba, porque creo que yo no salía una sola vez en mi vida, salía a buscar trabajo. Siempre me buscaron los trabajos muy malos. Y cuando llego aquí, que salí, yo recuerdo haber contado 5.000 currículos que me vienen. Y no, me llamaban, y cuando me llamaban me decía, es pasado de calificar. Yo vine porque estoy dispuesta. Pero, claro, nada, fue muy difícil. Para eso es importante ir conociendo también, que me imagino por ahí Fer te habrá ayudado en eso, ir haciendo esa red de contactos, esa red de networking, ir conociendo también cómo se mueven en el país respecto a, no sé, cómo presentar los currículum, cómo toda esa parte yo siempre aconsejo que está bueno tenerlo porque es complicado si no pueda pasar a la inserción. Sí, es que yo lo aprendí por mi cuenta, porque Fer vive en un mundo que yo digo que existen el mundo del sistema y los mortales, ¿no? Entonces, el mundo del sistema... Yo digo lo mismo, siempre otra cosa. Lo mismo, porque mi pareja también es de esa área, yo digo los IT o IT y el resto de los ciudadanos. O sea, él me decía, no, pero vos tenés que pedir tal cosa. Y yo le decía, eso no pasa en muchas carreras, estas exigencias no se pueden. Estas condiciones no se dan. Claro, entonces su red de contacto para nada me sirvió, más que para amistad, vínculo, no sé qué, pero lo laboral cero, su forma de hacer currículum, su forma de abordar, no, era diferente, claro. Entonces yo lo fui aprendiendo con los golpes y sí, solo presentar un currículum parece mentira, es totalmente distinto. Y hay algo también que trabajamos. Sí, o adaptar el lenguaje, esto que vos decías, hablamos español, pero las formas de decir, incluso los roles profesionales, de Argentina a España cambian un montón, me imagino que de Venezuela a Argentina te habrá pasado lo mismo. Claro, y los valores, lo que yo me sabía vender muy bien en Venezuela,
pero lo que en Venezuela era valorado, buscado, acá creo que hasta podía llegar a caer mal. Entonces, eso fue un golpe de aprender, reaprender totalmente de dónde me vendo también, cuáles son mis cualidades en otro país, Claro. qué es lo deseado y que yo tengo. Eso fue un proceso de aprendizaje tremendo. Bueno, ya que hablaste de eso, era una de las preguntas que te iba a hacer, es que siempre suelo preguntarles, ¿qué dirías que es lo que más aprendiste o cuáles son tus aprendizajes principales en estos años como migrante? Humildad, sobre todo, mucha humildad. Aprendí a ver el mundo con muchos anteojos, entender que yo soy parte de una cultura, que no es la única forma de ver el mundo, que existe un montón de culturas adicionales, y aprender mucho a respetarlo, a entender que cada uno se para desde su experiencia, de su cultura, de sus referencias de origen, y que puedo no entenderla, que pueden gustarme o no, pero que es importante respetarla. Creo que ese fue un gran aprendizaje, que me aprendí a conocer a mí misma dentro de la cultura, porque ahí entendí qué cosas eran como demandas culturales que se me habían inculcado, de que por ahí yo no estaba muy acorde con ellas, sino que entendía que el mundo era así, que no había otra forma de hacerlo, y cuando me Cuando viste otras formas, claro. empiezo a entender, bueno, esto a mí me dijeron que era así, pero a mí me gusta más esta forma. Entonces ya empiezo a cuestionarme qué es lo que debería y qué es lo que realmente va en línea conmigo, con mi identidad, con lo que yo quiero para mi vida. Y creo que ese es el aprendizaje más profundo. Conocerme dentro de una nueva cultura y poder elegir. Y creo que nunca sentí mayor libertad de elegir que estando dentro de una nueva cultura y poder decidir. Sí, creo que es una de las cosas que siempre destacamos los que migramos, como esa libertad de volvernos a plantar, de decir, bueno, barajamos y damos de nuevo en un montón de aspectos, porque estamos en un lugar que inicialmente no nos conoce nadie, que podemos partir desde a romper un poco eso que traíamos aprendido y ver qué queremos reaprender o transformar en ese camino. Súper. Y si te pregunto lo mejor y lo peor de ser migrante, en tu extensa experiencia como migrante, ¿qué dirías que es? Que lo peor es los vínculos a la distancia. Que en mi caso, yo no he podido verlo hasta seguido después que murió mi papá. De hecho, a mi mamá tardó 7 años en volverla a ver y la vi hace Wow. poquito en enero. Y mis sobrinos, yo era muy unida con mis sobrinos y mis sobrinos crecieron a la distancia, y cuando son niños no se engancha tanto al teléfono, entonces Es más difícil. saber por referencia que van creciendo. Los vi ahora, los dejé siendo niños de la edad de mis hijos y los encontré siendo adolescentes ahora. Wow. Tengo un sobrino que todavía no veo hace más de 7 años, se está convirtiendo en adulto ya y me estoy perdiendo quién es, cómo es, y bueno, eso se va dificultando. Eso creo que es lo más difícil para mí de ser migrante. Después, el proceso de adaptación creo que es natural, es incómodo, pero una vez que atraviesas esa adaptación, que te desafías y logras desarrollar un montón de herramientas, creo que es una doble cara. Es como muy difícil por un lado, pero después toda la ganancia, si logras atravesarlo, es maravilloso. El aprendizaje, la resiliencia que pude haber construido, el aprender otra cultura. Amo Argentina, amo sus paisajes. Yo salgo a caminar por la ciudad y a veces digo, qué lindo que vivo en esta ciudad, me siento que veo una película. Viven en Buenos Aires, no te pregunté Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires, capital. Incluso cuando salimos a los alrededores y veo los paisajes, a mí siempre me gustó el contacto con la naturaleza, y que algunos me recuerdan a mi origen, pero otros son tan diferentes, como también como que siento que es un lujo, solo me sale agradecimiento estar acá. Nada, podría estar horas y horas. Que viste que los argentinos tenemos fama de agrandados, así que no me des más palabras. No, pero hablando de la que trajiste vos a Argentina, sí hay algo que voy a preguntar, porque sé que hay como mucho prejuicio de Argentina o de la cultura argentina o de cómo somos los argentinos en el resto del mundo. Y obviamente, como muchas veces entrevisto a argentinos, esto ni se los pregunto porque es que queda como muy redundante que lo hablemos entre argentinos. Entonces te aprovecho, ya que vos no sos argentina, pero vivís allá y conocés bastante la cultura.
si viste diferencias de esos prejuicios que hay, porque se suele hablar como bastante mal, o por lo menos tenemos como mala fama en muchos aspectos. Y bueno, yo internamente conversado con mi pareja, con sus amigos y todo, sé que cambiaron mucho su visión desde que vivieron allá, pero bueno, quería ver a ver cómo había sido tu experiencia en ese caso. Sí, yo cuando, evidentemente, hay un estereotipo del argentino agrandado en todo el mundo. Cuando yo llego por primera vez a Argentina, no fue cuando migré, fue unas vacaciones. Y ya en esas vacaciones a mí me impactó la calidad del argentino, lo buena gente, para nada agrandado, o sea, me súper sorprendió. O sea, yo ya cuando vine a vivir tenía otra imagen del argentino. Pero sin embargo, yo estando acá, recuerdo que yo siempre me sentía como que me estaban al principio regañando. Yo iba a buscar una dirección y decía, "Ay, voy para tal lado", y yo sentí, ¿para dónde va? Ah, o sea, como sentía, nosotros en venezolano, por favor, mira, sí, podrías agarrar, es como muy dibujado, con mucha dulzura, acá son muy frontal. Entonces yo creo que ahí es donde puede venir la confusión, que el argentino hay algo en su código, en su forma de decir que es muy directo y frente a otras culturas puede ser malinterpretado, pero una vez que lo entiende, volvemos otra vez a entender la cultura, a entender desde dónde están hablando, te das cuenta que no tiene que ver con ser agrandado, tiene que ver con una forma distinta de decir las cosas, nada más. Entonces, una vez que yo incorporo esos códigos, me parece que el argentino no es nada de cerca de los estereotipos que se manejan en el mundo, no es agrandado, en Sí, a solidario. ver, yo sí voy a decir ahí, te voy a dar una mano, sí voy a decir, porque creo que sí lo somos y me hago cargo de esto, somos muy intensos con nuestro país y sobre todo a los que estamos afuera, siento que somos como re fanáticos, re orgullosos. Todo lo que tenemos, así como somos súper criticones, pero solo nos criticamos nosotros, no escuchar una crítica afuera, obvio, pero somos muy críticos con un montón de cosas de nuestro país o quejosos de un montón de aspectos. La realidad es que tenemos como ese fanatismo y ese orgullo patriótico casi, que puede también confundirse. Entonces es junto con lo que vos decís de la forma de hablar, que también sé que es otra de las cosas que a veces choca o incomoda un poco al principio a otras culturas, porque tienen una forma mucho más suave de dirigirse. Es así, pero bueno, está bueno también dejar en claro que después, en general, porque al final siempre puede haber mala gente en todos los países, eso no tiene que ver con las nacionalidades, o gente racista o xenófoba, lamentablemente existe, pero está bueno que cuentes esa experiencia de cómo ha sido para vos ser migrante en Argentina y manejarte ahí, porque por lo menos con la mayoría con la que yo he compartido, casi siempre me dicen, me han tratado muy bien, me he sentido cómodo, y creo que eso está bueno también. Este debe ser uno de los países que mejor ha tratado a la diáspora venezolana, por ejemplo. Pero esto que nombraban del argentino, yo no creo, de nuevo no creo que sea agrandado, pero sí volvemos al tema de la cultura. Dentro de la cultura hay una gran pasión por el argentino, es muy Intensamente pasional eso. intensamente pasional. Y esto patriótico también, hay algo que se inculca acá que es mucho amor por su patria. Y también tiene que ver con la historia y con todo lo que ha pasado en Argentina como país. Entonces, se apropian de los logros, de la naturaleza, de la cultura, del fútbol. Yo recuerdo que cuando yo sí llegaba, yo me sentaba a ver fútbol, no para ver el fútbol, era mi marido ver el fútbol. Me mataba de la risa viendo fútbol. Hasta Ah, no. para expresar. Para verlo estresarse viendo fotos. Bueno, aquí existe un verbo que es putear. Eso yo creo que eso habla de cómo, del nivel de expresión y la intensidad que en otros países no tienen una palabra para nombrar, expresar en ciertos términos algo que siente, sea bueno o malo, o sea, no existe. Eso habla de la pasión del argentino. Y bueno, incluso aquí me sorprende cómo aman su folclore. Acá, en muchas zonas del país, hay gente que quiere y cuida su folclore, y eso creo que no es tan común en muchos países del mundo. Entonces, eso se inculca en los chicos y hace que haya un amor por la patria, y seguramente van a hablar con mucho orgullo de su patria y de dónde vienen, etcétera. Pero eso es cultural. Por eso yo no lo veo ni siquiera como agrandado. No se me había ocurrido que por ahí podría ser percibido como Es más o menos lo que en general me decían. Pero bueno, quiero ir cerrando porque ya nos hemos extendido un montón. No te quiero tampoco robar más tiempo, que te ha sido mucho. Pero sí te quiero hacer dos preguntitas antes. Una, para volver a Venezuela. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? las playas, sin duda alguna. Las playas, las playas.
Sí, bueno, que sin duda, mucho claro. del Caribe, algunas comidas, pero igual que ahora cada vez menos porque en Argentina con la llegada de los venezolanos se han Hay podido crear muchísimo. impuestos Sí, de sí. ingredientes. Sí, yo creo que quizás no es Este, tanto la comida, sino el acceso que tienen ustedes con todo el tema de que la comida es mucho, muy callejera, los puestitos, la cosa. Entonces, como que salís a la esquina y la fruta, extraño mucho la fruta, ya es como que saben distinto, más rica, más intenso los sabores. Extraño la fruta, los jugos. Nosotros allá consumimos muchos jugos de los fruta licuados. por la variedad que hay. Y acá hacer un licuado de manzana no da. Es raro, es un poco. Qué raro. Yo sé, porque la manzana es una fruta que a ustedes en general no les llama tanta la atención porque sé que no es muy normal allá, de las pocas que por ahí Es cara. cantado. Ah, mira. A mí sí me llama la atención, pero al ser cara, entonces como que no tienes tanto acceso y te la comerás de vez en cuando. Pero acá está así Yo por soy todos fan, lados. pero de la manzana verde. La roja no me gusta tanto. Bueno, y ya para cerrar, sí, ¿qué le recomendarías a alguien que va a emigrar? Que no haga lo que hice yo. Que planifique su migración, que conozca el país donde va a ir, porque justamente una de las cosas que a mí me dificultó insertarme y fue mi gran duelo fue el área profesional. Y yo no sabía todo el desafío que iba a implicar revalidar mi título, que tomó 7 años, hoy en día es más fácil, Wow. dura 3 años. 2 y medio estudié y el resto burocracia. Entonces que investigue primero cuando Lo que se va a país encontrar. que se investiguen con lo que se van a encontrar, si tienen una profesión o desean irse hacia una profesión, que investiguen si ese es el lugar ideal para hacerlo. Por ejemplo, Argentina es un lugar ideal para estudiar psicología y para formarse y especializarse, pero no sé si para ejercer, ¿no? Para ejercer. Igual yo ejerzo hoy en día online, así que ya esto rompe fronteras, pero a lo que voy es que si yo voy a un lugar donde hay mucho de una profesión, probablemente la profesión hasta puede estar precarizada porque hay demasiada oferta. Entonces buscar un lugar donde tu profesión sea demandada te puede ayudar a tener mayores posibilidades de trabajo y por lo tanto mayores posibilidades de inserción, porque hay algo que tiene que ver con lo social que impacta directamente en las facilidades de inserción. También Totalmente. que investigue las políticas migratorias del país, cuáles son las facilidades, porque el contexto hace también a la adaptación. Por un lado están las habilidades del individuo, pero por otro lado, cómo esté pensada las políticas migratorias, qué facilidades, qué tan difícil, cuánto te va a tomar, puede estar, tener una documentación para trabajar, porque si no está precarizado. Creo que es muy importante tener estos factores y elegir no un país porque sí, sino si voy a elegir es a futuro, no un país porque me dé la facilidad inmediata, a menos que estés en urgencia, estés escapando de alguna Claro, situación que es compleja, diferente. pero sí ver a futuro qué es lo que se alinea mejor con tus deseos y tu desarrollo de sueños, profesión, familia, como pensar desde ahí a la hora de elegir un país para poder tomar Genial. la Y decisión. no llegué a preguntarte por el tema redes, pero bueno, sí contá dónde te pueden contactar, si quieren, porque tenés tus redes también, hablaste de Psicoben, pero bueno, vos también tenés tus redes personales, donde también compartís mucho contenido valioso, compartís historias de migrantes también, así que bueno, para que te vayan a seguir y bueno, y si quieren contactarte para empezar alguna consulta contigo. Sí, me pueden conseguir sobre todo en Instagram, es donde estoy más activa, Marieta con doble T, punto APN, es mi cuenta de Instagram, y ya de ahí van a encontrar la derivación a mi página web, a mis otras redes, a mi teléfono, a todo lo que quieran. Creo A que todos. lugar clave, mi Instagram. Súper. Bueno, Marieta, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has dejado, por haber compartido este rato conmigo y bueno, con todos del otro lado cuando lo vayan viendo. Y siempre pregunto, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría agregar? No, mejor no me tires la lengua porque seguro arranco medio. Algo aparece, como nos cuesta hablar a ambos. No, yo creo que lo único, sí, diría algo más. Diría que cuando migren, muy importante no se aíslen, busquen vincularse, porque en la medida que encuentren la posibilidad de vincularse, les da entrada a la cultura, les da posibilidades de contacto, les da posibilidades de inserción laboral,
pero también sobre todo les da una red de contención emocional que una persona requiere en cualquier contexto. Si estás pasando por cambios tan dramáticos, voy a quitar la palabra dramático, cambios tan significativos, porque la migración no tiene que ser dramática, cambios tan significativos, la red de contención y los vínculos son un gran pilar para sostenerse. Y lo otro que les digo muy grande, que tenga muy claro su propósito. Por eso decía, antes de elegir, como saber qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir para que te facilite, porque muchas veces cuando todo va mal o cuando los desafíos de la migración aparecen, es el propósito que te sostiene para seguir adelante. Exacto, totalmente. Entonces creo que esas dos cosas, vínculo y propósito, es como fundamental para tener una migración más fácil de adaptarse, o sea, que Más fluida. pueda facilitar e integrar. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó hablar este rato otra vez contigo. Siempre es un placer escucharte, así que gracias. No, gracias a ti, Mica, por darme este espacio. Gracias.